Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder continuar con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy nos toca estudiar el tema, el Dios celoso. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe en estos momentos de estudio. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que en estos momentos estemos reunidos para estudiar tu palabra. También te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos dices quién eres y lo que debemos creer acerca de ti. Es por eso, Señor, que nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en estos momentos de estudio, Señor, el que nos permita comprender las verdades que tu palabra enseña, para que podamos atesorarlas en nuestro corazón, Señor, para que estas verdades puedan impactar nuestras vidas, Señor, y podamos vivir conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos en estos momentos, Señor, sea grato delante de tus ojos y para darte la gloria y la honra y la alabanza que solamente tú mereces, y para que también podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean. Gracias, Padre, porque en tu misericordia tú eres lento para la ira, a pesar de que eres celoso. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que significa que tú seas celoso para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy con las siguientes citas del Antiguo Testamento. Le pido por favor que esté atento e identifique la palabra que se repite a lo largo de estos pasajes. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, comúnmente identificados como el segundo mandamiento, dicen lo siguiente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el mismo libro de Éxodo, pero ahora en el capítulo 34, versículo 14, encontramos lo siguiente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Recordemos que estas dos citas del libro de Éxodo suceden cuando el pueblo está acampando cerca del monte Sinaí, después de haber sido liberados de Egipto por el Señor. Ahora pasemos al libro de Deuteronomio. Este libro, en su capítulo 4, versículos 23 y 24, nos dice lo siguiente: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Mientras que en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 8 al 10, nuevamente volvemos a encontrar el segundo mandamiento: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, recordemos que el libro de Deuteronomio está situado alrededor de 40 años después del libro de Éxodo, y sin embargo, dentro del contenido de ambos libros hay enseñanzas y palabras que se repiten. ¿Pudo identificar la palabra que tienen en común estos 4 pasajes? Así es, el Señor se presenta a sí mismo como celoso, no solo como un atributo que es parte de su ser,
sino que según Éxodo capítulo 34, versículo 14, celoso también es un nombre de Dios. Puede que en estos momentos haya confusión en alguno de nosotros. ¿Dios siendo celoso? ¿Es posible eso? Para poder entender esto, primero debemos reconocer que cuando la palabra enseña que Dios es celoso, no se refiere precisamente a los celos a los que estamos acostumbrados. Para dejar esto más claro, respondamos la pregunta: ¿con qué tipo de celos estamos familiarizados? La misma palabra nos ayuda a entender. Proverbios capítulo 27, versículo 4 nos dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es decir, el celo vicioso o la envidia es una expresión de la actitud que dice: yo quiero lo que tienes tú y te odio porque no lo tengo. De seguro esto le suena familiar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos dan celos por lo que alguien más tiene? Basta ver a dos niños pequeños que son hermanos estarse peleando por el mismo juguete para comprender que esto es parte de la naturaleza humana. En otras palabras, los celos se tratan de un resentimiento que brota como consecuencia de la codicia, que se expresa en envidia, malicia y mezquindad al proceder. Estos son los celos a los que estamos acostumbrados, los que vemos en nuestras vidas diarias, ya sea que estén presentes en nosotros o en aquellos con los que interactuamos en nuestro día a día. Sin embargo, el celo de Dios no es un compuesto de frustración, envidia, despecho, como lo es tan a menudo el celo humano. A final de cuentas, estamos hablando del Señor, creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, debe haber algo distinto en el celo que Él manifiesta. Surge entonces la pregunta: ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es celoso? Cuando afirma que el nombre de Dios es celoso. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 2, en la traducción NBI, dice lo siguiente: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Aquí el apóstol Pablo está afirmando que experimenta celo por los corintios y que ese celo proviene del Señor. El sentido del celo que está experimentando el apóstol tiene que ver con que es un ferviente protector o vigilante. Está cuidando a la iglesia de Cristo. Está procurando presentar de la mejor manera la iglesia a su Señor. La palabra celo además tiene el significado de estar profundamente comprometido a procurar el honor o bienestar de alguien, sea de uno mismo o de otro. Tengamos en mente este sentido de ahora en adelante, cuando hablemos del celo de Dios. Así como el Nuevo Testamento considera que la iglesia de Cristo es su esposa, como queda de manifiesto en el pasaje que acabamos de dar lectura, el Antiguo Testamento también considera al pueblo de Dios como su esposa. Es decir, a lo largo de toda la Escritura se retrata de esta forma la relación entre el Señor y su pueblo. Vamos a dar lectura a un comentario que Calvino hace en su Institución de la Religión Cristiana respecto al segundo mandamiento que ya citamos anteriormente. Al respecto, Calvino dice lo siguiente: el Señor con frecuencia se dirige a nosotros en el carácter de esposo, así como Él cumple todas las funciones de un esposo fiel y verdadero, requiere de nosotros amor y castidad, es decir, que no prostituyamos nuestra alma con Satanás. Así como cuanto más puro y casto sea un marido, tanto más gravemente se siente ofendido cuando ve que su mujer se vuelve hacia un rival, así también el Señor, que en verdad nos ha desposado consigo, declara que arde con el celo más ardiente cada vez que, ignorando la pureza de su santo matrimonio, nos contaminamos con concupiscencias abominables, y especialmente cuando la adoración de su deidad,
que tendría que haber sido mantenida incólume con el mayor cuidado, se transfiere a otro o se adultera con alguna superstición, por cuanto, de este modo, no solo violamos nuestro desposorio, sino que contaminamos el lecho nupcial, permitiendo en él a los adúlteros. Calvino hace referencia a la misma figura que la Escritura utiliza para referirse a la relación que existe entre Dios y su pueblo, la del matrimonio. Aquellos que son casados e inclusive los que son novios lo han de haber experimentado. Los celos que provoca una tercera persona que aparece en la relación. Sin embargo, no debemos equivocarnos y asumir que el celo que Dios siente cuando vamos en pos de dioses ajenos es el mismo que alguno de nosotros podría experimentar si su pareja fuera en pos de otro hombre u otra mujer. A la luz de lo anterior, podemos entonces concluir que el celo de Dios es un aspecto de su amor hacia su pueblo del pacto. El Antiguo Testamento considera el pacto de Dios como su casamiento con Israel, y como el Señor amó a su pueblo, el Señor demanda de su pueblo un amor y una lealtad incondicionales. Por lo tanto, la adoración de ídolos constituía una desobediencia e infidelidad. En otras palabras, lo podemos describir como un adulterio espiritual, lo que conlleva a que el Señor actúe con celo y castiga a aquellos que cometieron adulterio. En este sentido, las referencias mosaicas al celo de Dios tienen que ver con la adoración de ídolos. Espero que haya podido notar esto con los pasajes que citamos al principio de la lección. Sin embargo, el celo de Dios no queda registrado únicamente en el Pentateuco. Otros pasajes del Antiguo Testamento contienen la misma idea. Josué, capítulo 24, versículos 19 y 20, dicen lo siguiente: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Primero de Reyes, capítulo 14, versículos 22 al 24, presentan la misma idea cuando describen al pueblo de Judá, edificando altares, estatuas e imágenes de acera, una figura que era considerada la diosa de la fertilidad para los cananeos, por lo que el Señor estaba enojado con su pueblo. El Salmo 78, en sus versículos 56 al 60, el salmista expresa el enojo del Señor cuando su pueblo lo provoca a celos con imágenes de talla, o en otras palabras, imágenes hechas por manos humanas. El capítulo 8 del libro de Ezequiel es un recorrido por distintas abominaciones que el pueblo hace delante de los ojos de Dios. En este capítulo se habla de una imagen del celo, la que provoca a celos, refiriéndose a un ídolo. Por lo tanto, podemos concluir que la Biblia presenta a Dios como celoso de esta manera. Continua y fervientemente procura proteger su honor. Le ordena a su pueblo que no se postre ante ídolos, ni le sirva. Dios desea que se tribute adoración solamente a Él, y no a dioses falsos. Esta es la motivación que existe en el Señor cuando actúa con celo. Está buscando proteger su honor ante la rebelión de su pueblo y el adulterio espiritual que comete al ir en pos de dioses hechos por los hombres. Bien haríamos en recordar la advertencia del salmista en el Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Con todo lo que hemos comentado hasta ahora, estamos en condiciones de proponer una definición para el celo de Dios. Para esto, recurriremos al teólogo Wayne Grudem,
que en su teología sistemática nos dice: el celo de Dios se puede definir como sigue. El celo de Dios quiere decir que Dios continuamente procura proteger su honor. Al respecto, el profeta Isaías nos advierte en su capítulo 42, versículo 8: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Si alguna vez nos ha gustado la gloria de los hombres y hemos pensado en competir con el Señor por su gloria, este versículo debería disuadirnos de siquiera pensarlo. Asimismo, Isaías capítulo 48, versículos 9 al 11, dicen lo siguiente: Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Nuevamente, el profeta Isaías nos expresa que nadie podrá tomar la honra del Señor. Asimismo, podemos apreciar la paciencia del Señor al no destruirnos y su misericordia, ya que en vez de destruirnos, Él nos ha purificado por amor a sí mismo, para que su nombre no sea deshonrado. Solo Él sería capaz de algo así. Con esto en mente, una vez que tenemos más claro a qué se refiere la Escritura con el celo de Dios, debería surgir en nosotros la pregunta: ¿qué exige Dios de nosotros? La respuesta adecuada debería ser: el celo de Dios exige que seamos celosos para con Dios. Así como nos gusta hablar del amor de Dios y afirmar que amamos a Dios porque Él nos amó primero, como lo expresa el apóstol Juan, también deberíamos hablar que de la misma forma en que Dios es celoso con nosotros, siendo parte de su pueblo, nosotros también deberíamos ser celosos con el Señor, ya que lo que implica la prohibición de la idolatría en el segundo mandamiento es que el pueblo de Dios ha de dedicarse en forma positiva y apasionada a su persona, su causa y su honor. Es decir, debe ser algo en lo que constantemente estemos tanto pensando como actuando. Como ya hemos visto, la palabra bíblica para tal devoción es justamente celo, a veces denominado de forma precisa celo de Dios. Para tener una idea más clara de lo que queremos decir con esto, vamos a citar al obispo inglés J.C. Ryle, que al respecto dice lo siguiente: el celo, en lo religioso, es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza. Es un deseo que el Espíritu pone en el corazón de todo creyente cuando se convierte, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más fuerte que otros, al punto de que solo ellos merecen que se les considere celosos. El hombre celoso, en lo religioso, es preeminentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, cabal, activo y ferviente en espíritu. Solo ve una cosa, está envuelto en una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios. Sea que viva o muera, sea que tenga salud o que padezca enfermedad, sea rico o sea pobre, sea que agrade a los hombres o que los ofenda, sea que se le considere sabio o se le considere tonto, sea que reciba alabanza o que reciba censura, sea que reciba honra o pase vergüenza. Al hombre que tiene celo, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si ese fervor ardiente lo consume, esto tampoco le importa. Está contento, siente que como una lámpara ha sido hecho para arder, y si se consume al arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea para la que Dios lo ha señalado. Esto es lo que deberíamos entender por celo de Dios en un hombre. El celo es un mandato en las Escrituras. A lo largo de ellas, constantemente se alaba a los hombres que han manifestado celo por el Señor,
y se alienta a los hombres a que tengan celo por el Señor. Tito, capítulo 2, versículo 14, nos dice que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos, por lo que los cristianos han de ser celosos de buenas obras. El apóstol Pablo reprende a los corintios, sin embargo, después son aplaudidos por el celo que han mostrado para el Señor. ¿Quién de nosotros no conoce la historia de Elías, aquel profeta que después de haber humillado a los profetas de Baal, los exterminó? ¿Cuál fue la motivación detrás de esta acción? La palabra nos dice en 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 10, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Por eso decidió tomar acción, porque nadie más mostraba celo por el Señor de los ejércitos». De la misma forma, en otro episodio donde el pueblo fue tras los dioses de Moab, Dios ensalzó a Afines por haber tenido celo por su Dios. El mismo apóstol Pablo era un hombre celoso, concentrado en la obra de su Señor, a pesar de las tribulaciones que vivía a causa de los judíos. Para él, lo más importante era proclamar el nombre del Señor a aquellos a quienes había sido enviado. No importaba si en el proceso perdía la vida. Sin embargo, el Señor Jesús fue el ejemplo supremo de celo. Juan, capítulo 2, nos narra el episodio de la purificación del templo. Los versículos 13 al 17 dicen lo siguiente: «Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume, como expresa el salmista en el Salmo 69, versículo 9. ¿Seríamos capaces de entrar en una lista de este tipo? En otras palabras, ¿somos celosos de Dios? Es decir, ¿nos consume el celo por la casa de Dios y su causa? ¿Nos posee ese celo por la obra del Señor? ¿Arde realmente en nosotros el celo por el Señor? Podemos decir con el Maestro: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué clase de discipulado es el nuestro? ¿Tenemos o no necesidad de orar como George Whitefield? Señor, ayúdame a comenzar. En este mismo sentido, ¿qué esperanza podemos alentar, a menos que, por la misericordia de ese Dios que en su ira recuerda la misericordia, encontremos el celo necesario para el arrepentimiento? Haríamos bien en clamar: avívanos, Señor, antes de que se desencadene el juicio. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. Asimismo, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, puede comunicarse con la Junta de Diáconos, con el consistorio, con el pastor o con la secretaria de la iglesia, y estaremos orando por usted y viendo la forma de ayudarle. Que el Señor les bendiga y les guarde.